comentó cuál era la inquietud, eh, como lo planteo primero como una duda, una asesoría. Me estaba comentando que es un poco del trabajo de investigación, un trabajo de investigación que van a hacer, inclusive como que iban a hacer algunos tipos de podcast, o así lo entendí, en el que se iban a manejar voces y todo eso. Me pareció un tema muy interesante y yo le ofrecía al maestro Vázquez si me daba oportunidad de platicarles un poco, algunos minutos sobre este asunto de protección de datos personales. Eh, ¿Por qué quise hacerlo? Bueno, independientemente que es mi responsabilidad como funcionario público en la materia. Bueno, el maestro Vázquez es un buen amigo. Inclusive en algunos trabajos que él ha hecho, por ejemplo, el video que hizo de la universidad hace poco, tuve el honor de ir a la presentación, me pareció maravilloso. Entonces, me imagino que ahorita el tema de la clase es muy interesante. Inclusive con él luego nos echamos algunos debates muy buenos, muy apasionados, pero sobre todo muy enriquecedores. Entonces, yo le dije, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Si me lo permites, me gustaría inclusive ir a hablarle a los muchachos en este aspecto, que considero que puede ser un poco de utilidad. Y no tanto no solamente en este trabajo en específico. Creo que eh, lo que se está haciendo, lo que está haciendo el maestro Vázquez y el resto de sus maestros en la universidad, no solamente es ir y hacerles una enseñanza de alguna cuestión técnica o alguna cuestión de principios, de valores, sino que al final de cuentas es un poco entrenamiento para la vida en el futuro. Yo no sé en dónde vayan a tener la oportunidad de laborar, pero después en el mundo real, creo que esta aplicación o este conocimiento de temas nos ayudan a sumar mucho algunas circunstancias. Me explico. Por ejemplo, en caso de otros maestros, también de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas, del área de periodismo, cada semestre hacemos un pequeño taller en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Y yo siempre que me toca ir, le digo a los alumnos em, que aprovechen esa herramienta y ese momento, esa oportunidad que les está dando el maestro en particular, de poder presentar cuando les dejan tareas de solicitar información, de presentar un recurso de revisión, y dicen, es que nosotros no somos abogados, es que nosotros está muy complicado, es que no nos dan la información, etcétera. Y yo siempre les digo, bueno, es que esto véanlo como una herramienta de trabajo. Si en algún momento van a ser, por ejemplo, reporteros, pues es importante que conozcan una herramienta para poder hacer su trabajo. No solamente la herramienta les sirve para poder hacer su tesis como una cuestión de investigación o simplemente trabajos intermedios que les van dejando sus maestros, sino también la posibilidad de que eh, las herramientas que se tienen, poderlas agotar. Y yo siempre les digo, qué mejor que desde ahorita sepas cómo hacer una solicitud de información y presentar un recurso de revisión en el cual te sale gratis, que llevas la directriz de un maestro, que es para cumplir con una tarea de un trabajo de investigación, en el cual inclusive los resultados de esas solicitudes o esos recursos de revisión pueden ser tomados en cuenta por los maestros. Es muy diferente eso a cuando ya estás en la vida real con un trabajo y tienes que hacer un trabajo de investigación o tienes que hacer un reportaje y tienes una fecha límite para poder presentarlo. Entonces, es mejor saber desde ahorita tener este tipo de herramientas. En este sentido, si me lo permiten, déjenme, es que estoy conectado a otra área. Déjenme, me conecto a la reunión en otro dispositivo para poderles hacer una presentación. Digo, estas se las voy a mandar de todos modos. Es una presentación muy específica y muy rápida para que lo tengan
como consulta es en cuestión de protección de datos personales. A mí, ¿por qué me preocupó esta situación? Me preocupó sobre todo el tema de la cuestión de los menores de edad. Porque si bien van a hacer encuestas y van a hacer, utilizar datos genéricos que al final de cuentas no necesariamente se van a poder vincular a una persona en específico, sí se puede utilizar el tema de la voz como un dato personalísimo que a lo mejor sí va a ser necesario contar la... eh, con la autorización, con la anuencia del titular de esos derechos. Entonces, si me lo permiten, después de todo este rollo, esta introducción, quisiera empezar ya en entrar en el tema de protección de datos personales. Si hubiera alguna pregunta, maestro, ¿cómo quieres que lo manejemos? Digo, generalmente cuando yo estoy enfrente de un salón de clases, yo en el momento que surge una duda, a mí me gusta que la pregunte, porque si después lo dejamos para el final, pues se puede olvidar o se puede salir un poquito de contexto. Sí, Nada más que ahorita con estas herramientas de Zoom, luego termina siendo un poquito cómodo. más complicado ver quién levanta la mano o si está en el chat, sobre todo porque no todos caben en la misma pantalla. No sé cómo lo estén manejando en sus clases normal y yo me ajusto a eso. Si quieren en la pantalla digo, en las reacciones que permite la propia plataforma, pueden levantar la mano, pueden pedirla y en ese momento puedo avisarte o aparece la notificación Okay. y resolvemos la duda. A mí también me parece que da mayor interacción el hecho de que puedan eh, interrumpir, pues, y Perfecto. preguntar si surge alguna duda, particularmente Ujú. porque hay algunas personas que sí traen un tema en específico que probablemente les recuerde o que quieran intervenir. Entonces, yo sí preferiría que se hiciera la intervención durante la presentación. Así que también, Ok, perfecto. compañeros, si hay alguien que tiene alguna duda, bueno, con toda calma, puede reaccionar, puede levantar la mano o cualquier cosa para interrumpir, ¿sale? Sí, por favor, siéntanse con la confianza, por favor, para que podamos eh, solventar las mayores dudas que podamos tener y que les pueda servir para su trabajo en concreto. Perdón, es que me está pidiendo aquí una actualización. Bueno, empiezo platicándoles el tema de protección de datos personales. Ese tema de protección de datos personales es un tema muy interesante, un tanto complejo, este, por la cuestión de la cuestión técnica que de repente se nos presenta. Permiten, déjenme ver si ya se terminó de cargar esto. Tres, 21, 0, no, 20. Les quiero poner un video
Les quiero poner un video que utilizo siempre cuando me toca dar esta plática. Es la primera vez que lo voy a mostrar aquí. Espero que me funcione. Les pido por favor mucho su paciencia. Este, a ver, déjenme, lo intento. Es que quería utilizar dos computadoras, pero bueno, ahorita lo manejamos aquí. Ver De hecho, si se también puede aquí reproducir. hay varios que usan dos dispositivos para poder compartir. A ver si está descargando. Pues que no me deja entrar en el segundo dispositivo a la reunión donde tenía preparado todo, según yo, todo para hacerlo más rápido, pero bueno, con un poquito de paciencia lo vemos. Sí, aparece que se está uniendo. Ya ahorita no creo que... Bueno, a ver, esperen. Ok, Zoom, déjenme compartir pantalla. ¿Lo estaban viendo? Ah, me parece que solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. A ver, espérame. Bueno, Ahorita soluciono eso. No, tengo entendido que cualquiera... No, ya. Listo. ok, perfecto. Mm, A ver, no sé si ya están viendo un video y lo están escuchando. No, no ha compartido No, la solo yo. pantalla. No está compartido. Oh. Bueno, ese se los mando al final. Perdón, para no atrasar más. eh, Si está online, me puedes pasar el link y yo lo comparto. sí, sí estaba, pero ya lo había, digamos, aislado. Una disculpa, muchachos. No me gusta atrasar este. Es que me parece como que ya estoy adentro, pero no me. No aceptaste poner el video, supongo yo.
Perdón, una disculpa. Es que no me está cargando la siguiente. Está bien. Lo haré con el, con el, ay, pues, que ya ni siquiera me deja salir. Bueno, les voy a mandar, se me hace interesante y muy divertido el video que les iba a mandar, se lo mandaré a su maestro para que después lo puedan ver. Y a mí me gusta mucho utilizar este video porque nos ayuda a concientizarnos de qué se trata el tema de la protección de datos personales, cómo nuestros datos personales se encuentran en Internet y y a disposición del público. En el momento que nosotros empezamos a digitalizar nuestra vida, pues empezamos a compartir justamente nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Nosotros mismos somos quienes estamos compartiendo estos datos, o estamos retomando datos de las personas y eso nos conlleva una gran responsabilidad, tanto propia como también del resto de las personas que podemos utilizar. Inclusive, muchas veces ya estamos tomando conciencia de esta situación del tema de protección de datos y hasta nosotros mismos ya no es tan fácil que podamos compartir ciertos datos. Ya somos un poco más renuentes a compartirlo. En algunos momentos, en otros no. Yo les preguntaría, no tengo el video de todas las personas, pero me imagino que si les preguntaran quién tiene redes sociales como Facebook, creo que casi todos, o si no es que todos, levantarían la mano. Y está bien, o sea, al final de cuentas, el tener redes sociales nos ayuda, nos arregla la vida. Yo, por ejemplo, no tengo Facebook. Sí tuve Facebook, por razones personales lo cerré y extraño que Facebook me recordaba los cumpleaños de las personas. Ahora ya los cumpleaños de las personas se me pasan. Antes era muy fácil el recordatorio y les ponía ahí un post y ya había cumplido con mi obligación de felicitarlos. Ahorita ya no, ahorita tengo que estarlos poniendo en mi agenda y tengo que estar al tanto de mi agenda, pero vamos, no todos los conocidos aparecen en mi agenda. Entonces, ese tipo de datos nos arreglan nuestra vida, pero por otro lado, no. Muchas veces yo les pregunto a las personas, por ejemplo, si yo llegara y le preguntara a Daniela, a Daniela Rosales, oye, Daniela, no tenemos el gusto de conocernos, pero ¿a dónde te fuiste de vacaciones el verano pasado? Seguramente su compañera Daniela me vería con cara de, y yo como, ¿por qué te tengo que decir a dónde me fui de vacaciones el verano pasado? O en diciembre, o lo que sea. Y al final de cuentas, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque fuimos educados de una manera que nos, nos evita o nos pone alertas sobre este tipo de reacciones. Yo les pregunto, ¿no han subido Daniela o cualquier otra persona, o Frank, o Nayeli, o Luis, o Axel, Jennifer, cualquiera de los que estamos presentes, no hemos subido fotos de nuestras últimas vacaciones en verano a Facebook? Y yo les pregunto, si quien no lo haga, perfecto, pero quien sí lo haya hecho, les preguntarían ahora, ¿y estás consciente y tienes la certeza de conocer a todas las personas que tienes como contactos en Facebook? Ahí en cuanto empezamos a ampliar las preguntas, ya no es tan fácil responder o tener un control. Habrá gente que sí está muy preocupada y solamente tiene verdaderos amigos o amistades o gente que conoce en sus contactos de Facebook y seguramente tiene un nivel de privacidad muy alto en el que solamente esas personas pueden verlo. Pero hay otras personas que son un poco más laxos en sus en sus temas y sin ningún problema, pues pueden eh, brindarle información a cualquier persona. Entonces, yo lo que les digo a las personas es
Si tú físicamente, una persona te pregunta a dónde fuiste de vacaciones y tienes una cierta renuencia, un cierto cuidado de platicarle a cualquier persona dónde fuiste, porque en Facebook si estás subiendo tus fotos y estás contando tu vida, etcétera? Entonces, pareciera ser lo mismo, pareciera ser que vivimos en dos mundos que no, como no comprendemos muy bien cómo están formados, al final de cuentas pareciera que somos más laxos o que bajamos la guardia en un lado. Por un lado tenemos el mundo real, el mundo físico, en el mundo en el que interactuamos con personas, en el cual nos cuidamos conforme nos educaron nuestros padres. Porque estoy seguro que a todos, así, aunque tengamos mucha diferencia de edades, estoy seguro que nos educaron de la misma manera sus papás que a mí, que como yo estoy educando a mis hijos, a mi hijo en particular, y en ejemplo pongo lo siguiente, seguramente a todos les dijeron sus papás cuando eran chiquitos, no hables con extraños, no tienes por qué decirle a las personas en donde vives, tus datos, etcétera, solamente a las personas conocidos tienes que darles cierta información. Y eso lo hemos replicado en nuestra vida, en nuestra vida, digamos, física. El problema es que empezamos a llevar una vida paralela de manera virtual a través de redes sociales, a través de estas aplicaciones como Zoom, que nos están arreglando la vida, pero muchas veces no comprendemos que son una extensión de nosotros. La huella digital de lo que subimos en nuestras redes sociales no se borra. Quiero preguntarles, seguro, son muy jóvenes y seguramente sí lo saben. Ustedes saben que si suben una foto a su perfil de Facebook o de Twitter o de Instagram, ¿saben que esa foto ya no la pueden borrar nunca? ¿Sí lo sabían? Ujú. No se puede volver a borrar. Si acaso lo que podemos hacer es bloquear el acceso, cerrando nuestras cuentas, por ejemplo. Pero si yo ya cometí la acción de subir una foto mía con mi hijo, donde viene su uniforme de la escuela, y se ve la casa de atrás, y después caigo en la cuenta que estoy revelando información personal, yo ya no puedo borrar esa foto. Podré removerla de mi perfil o podré quitar el perfil, pero esa foto ya se quedó replicada en los cientos de diversos servidores que trabajan y que jalan la información de Internet. Entonces, y además esa información ni siquiera es ya mi propiedad, porque si yo leí las letras chiquitas del contrato de Facebook, Facebook me está diciendo que le autorizo a entregar esa información y que ellos pueden utilizarla para diversas actividades. Entonces, ante esta situación que nos hemos encontrado el tema de datos personales, pues hemos ideado algunas maneras para tratar de protegerlos, tratar de sensibilizar a las personas de que debemos de proteger nuestra propia información, porque ahorita es muy común, antes teníamos que bueno, antes y ahora, sabemos que en nuestras casas tenemos que tener ciertas protecciones y ponemos reja y ponemos candados y algunos en nuestras casas tenemos protecciones en las ventanas y sabemos que en la noche tenemos que verificar que ya todo esté perfectamente cerrado y nuestros vehículos les ponemos alarma y les ponemos seguros, al igual que en nuestra casa, porque sabemos que alguien, porque sabemos qué pasa, pudiera entrar a robarnos nuestros bienes y nuestras pertenencias. Ese mismo cuidado que estamos poniendo con las cuestiones físicas, tenemos que tener el cuidado respecto a nuestros datos personales. ¿Por qué? Porque evidentemente existe en la actualidad un problema de robo de identidad, de robo de datos. Si yo sé que tengo un perfil y mi credencial de lector se la roban, es posible que puedan falsificarla, es posible que puedan hacer algunas personas acciones con ese tipo de datos. Entonces, lo que tratamos de hacer es crear marcos normativos que nos ayuden a poner, primero, a sensibilizar a las personas respecto al uso de sus datos personales y segundo, que nos ayuden también como autoridades a tratar de abatir y de proteger esta cuestión de datos personales. Entonces, ese preámbulo sirve para comentarles que en México tenemos dos leyes.
Tenemos una ley general de protección de datos en posesión de particulares y tenemos una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados o de entidades públicas. El diseño de ambas leyes es muy similar. No quiero aburrirlos ni vamos a estar viendo qué dice artículo por artículo. Les voy a platicar de la generalidad de qué hablan esas leyes. Esas leyes se distinguen por dos grandes cosas. La primera y más importante es que la Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares se refiere o es aplicable a todas las personas que no siendo autoridad se dedican a recabar datos. Y esto nos da un espectro muy amplio de a quién le aplica esa ley. Si ustedes en lo particular recaban datos personales, les aplica esa ley. ¿Cómo? Y ustedes me dirán, oye, ¿cómo puedo yo recabar datos personales? Yo soy estudiante en la Universidad Autónoma de Querétaro, me dedico a trabajar. Bueno, justamente el ejercicio que pretenden hacer los pondría en posición de tener datos personales en términos de esta ley. Y no tiene nada de malo, simplemente hay que saber de respecto a las obligaciones que debemos tener para observar esa ley y no meternos en problemas. Yo lo que quiero evitar, o tratar de darles alguna herramienta, y también el maestro Vázquez al invitarles, dotarlos de herramienta y de conocimiento para que sean muy cuidadosos en las cosas que van a hacer y cómo las van a hacer. Obviamente nosotros, es muy posible que algunos de ustedes ya tengan alguna cuenta bancaria o teléfono celular y hayan tenido que ir alguna vez a el banco a depositar algún cheque que le hayan ayudado a sus papás o hayan tenido que ir a pagar una línea telefónica o a recargar saldo, etcétera. Y seguramente han visto que en las ventanillas de los bancos o de las compañías telefónicas ponen un papelito, una hoja que dice aviso de privacidad. ¿Lo han visto? ¿Lo han llegado a ver? Sí, perfecto. Seguramente no lo han leído, pero seguramente sí lo han visto. Ese aviso de privacidad lo que hace es explicarle a las personas cuáles son los datos personales que el banco o la compañía telefónica va a recabar y para qué los va a recabar. Y decimos, muchas veces nos vamos con la finta de decir, es que, pues como son bancos y son muy grandotes, pues son ellos los que tienen que aplicar esta ley. Pero no solamente aplica a ellos. Es posible que alguno de ustedes haya ido a una consulta médica. Pensemos no solamente en las instituciones públicas que tienen la obligación de hacerlo, pensemos en un médico particular. A lo mejor alguien tuvo que ir con un dentista, a lo mejor alguien tuvo que ir con un especialista privado o con un abogado, algún servidor. Y seguramente si en los despachos, en los consultorios, también han visto ese aviso de privacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese abogado, ese dentista, aunque no reciba la cantidad de gente que reciben los bancos, al final de cuentas está consciente y recibió una asesoría en el sentido de que ellos también tienen que ser cuidadosos con los datos que recaban. Si nosotros vamos simplemente con nuestro dentista, en el momento que ese dentista nos abre nuestro expediente, en el cual nos va a poder pedir nuestro nombre y nuestra edad, etcétera, le vamos a proporcionar todos esos datos, pues porque él obviamente dentro de su trabajo tiene que dar ese seguimiento. Entonces, esa misma persona tiene que recabar esos datos y tiene que cuidarlos. Entonces, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, eso es su objetivo, que cualquier particular, independientemente de la razón por la cual vaya a originar su necesidad de recabar datos, observe esa ley para que los proteja de manera adecuada. Y por otro lado está la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esa es también la obligación que tenemos todas las instituciones públicas, todas las autoridades, como el Poder Ejecutivo, las autoridades municipales, la propia Universidad Autónoma de Querétaro, de igual recabar
de manera informada los diversos datos personales, informarle a las personas qué es lo que están recabando y para qué. Por ejemplo, en la universidad, pues tienen seguramente copias de sus acta de nacimiento, por lo menos así fue en mis tiempos. Yo soy orgullosamente 100% UAC de la Facultad de Derecho y me acuerdo que en mis tiempos tenían que presentaba mi identificación, mi acta de nacimiento, etcétera, para tener mi número de expediente. Si vas a servicios escolares, pides mi expediente, pues están obviamente mis fotografías, mi historial académico y algunos otros datos personales. Ahorita la universidad tiene la obligación de informarle a su comunidad universitaria, tanto a su clausura de maestros como al alumnado, qué información está recabando y para qué. Entonces, porque además tiene que protegerla, no puede entregarla de todos lados. Entonces, esas dos leyes, esa es la gran diferencia. ¿Quién tiene posesión? Entonces, a ustedes en particular para el trabajo y seguramente en un futuro, cuando trabajen por su cuenta o para una empresa, seguramente les aplicará la ley protección de datos personales en posesión de particulares. Si alguno se convierte en servidor público, le aplicará la otra. Pero insisto, al final de cuentas, las dos tienen que el mismo objeto, que es establecer las bases y condiciones que rigen el tratamiento de los datos personales y el de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y la protección de los datos personales en posesión de cualquier sujeto obligado o particular. Esos son los objetivos de la ley. Ahora, en particular, ¿qué principios van a tener que observar ustedes cuando se dediquen a recabar datos personales? Primero van a tener que hacerlo de manera lícita. Si es un trabajo de investigación para una tesis, para un trabajo de un desarrollo de un documental, de estos trabajos, tiene que ser lícito. Tiene que haber una finalidad clara, es decir, tienen que recabarse datos para poder hacer una encuesta. Tienen que cumplir un principio de lealtad, es decir, que tienen que ser leales con la persona, la persona que les está confiando ciertos datos para poder entregar esa información. Quiere decir que lo que ustedes le digan a las personas de para qué van a utilizar esos datos, no lo pueden utilizar para otras cuestiones. La calidad de la información, de la manera en cómo la van a recabar, tienen que tener un principio de proporcionalidad, es decir, si únicamente van a necesitar información estadística de rango de edades, por decir, pues no tienen por qué preguntar domicilios, teléfonos, preferencia sexual, religión. Si todos esos datos no los van a utilizar, no los soliciten. Yo siempre tengo un dicho y una recomendación. Si no puedes cuidar algo o no lo vas a utilizar, no lo pidas. ¿Por qué? Porque es obligación tuya proteger esos datos que vas a pedir. Por ejemplo, si en ningún momento les van a hablar por teléfono a las personas que van a encuestar o que van a entrevistar o que van a utilizar para su trabajo, si nunca les van a hablar por teléfono, no les pidan el teléfono, porque ese teléfono van a ser responsables directamente ustedes de resguardar ese número. Entonces, si nunca lo van a usar, pues mejor no lo pidan. ¿Me explico? Entonces, sean muy precisos y muy conscientes qué información van a pedir y qué tipo. Y la parte más importante, que es el consentimiento de las personas para obtener sus datos. Esa parte, la ley establece que puede ser un consentimiento tácito o expreso. Tácito se refiere, por ejemplo, cuando vamos a Ventanilla y llevemos este aviso de privacidad, en el que dice nuestro aviso de privacidad para utilizar nuestros servicios bancarios. Te hago del conocimiento que vas a tener que proporcionarme tu nombre para saber quién depositó. En el momento que tú sigues con ese trámite, estás aceptando tácitamente que aceptas su aviso de privacidad y aceptas proporcionarles el nombre. ¿Me explico? Entonces, no se necesita mayor autorización que esa. Pero
no sé si alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad de abrir alguna cuenta de banco o algún número contratado algún número telefónico. No sé si han visto que han tenido que firmar en su contrato 2 veces. Una firma es, o a veces hasta 3. Una firma a veces es del contrato en sí, que aceptan los términos del contrato. Una segunda que dice, autorizo para hacer una investigación en el buró de crédito. Y una tercera firma que dice, leí y acepté los términos del derecho de privacidad, del aviso de privacidad y estoy conforme con proporcionar ciertos datos personales. Y ahí firman. Ese consentimiento expreso a esas entidades que recaban la información es lo que más les ayuda, porque al final de cuentas es yo ya te dije para qué voy a ocupar tus datos personales, cuáles son los datos personales que te voy a solicitar y cómo los voy a pedir. Y mira, aquí está firmado por ti que aceptaste proporcionarme esos datos personales. Entonces, yo cuando me lo permiten sugerir cuando se van a hacer estos trabajos, aparte de lo que les decía hace rato, de que verifiquen muy bien qué datos personales van a recabar, mi siguiente sugerencia es que no, en la medida de lo posible, no, no se dejen llevar solamente por autorizaciones tácitas, sino que cuenten expresamente con esa autorización. Y creo que esa parte dentro del trabajo que van a hacer, creo que les puede dar un poco más de un nivel de profesionalización profesional un poquito más alto. Que, por ejemplo, cuando hagan el diseño de las encuestas, a lo mejor puedan diseñar en la encuesta un apartado en el que recaben la firma de las personas. Para ustedes es fácil decirles, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo una encuesta, vamos a hacer una encuesta y necesitamos algunos datos. No voy a necesitar ningún dato de que te identifique a ti de manera individual. Pero sí sería bueno que a lo mejor como una medida de tranquilidad para las personas que también, y ustedes también se vayan acostumbrando a, como unos profesionistas en un futuro, a manejar datos personales, que tengan un aviso de privacidad, por ejemplo, ¿no? Que digan, por ejemplo, yo fuera alumno, yo, Eric Hernández, te informo que voy a hacer un trabajo de investigación con esta finalidad y voy a recabar ciertos datos personales para fines meramente estadísticos en los cuales no van a servir para identificar a la persona. No hay un vínculo, no me interesa conocer tu nombre, por lo tanto tu edad y tu sexo, aunque me los proporciones, pues están completamente protegidos porque además no existe ninguna vinculación y, específicamente con Pedrito Pérez. Entonces, por lo menos a Pedrito Pérez ya se le explica, y en ese momento puede haber se le puede invitar, por ejemplo, si ellos tienen que llenar su formulario, a lo mejor les pueden decir, mire, aquí está el aviso de privacidad que nosotros estamos manejando dentro de la propia universidad. Digo, sabemos que no es un documento propio de la universidad, sino es un trabajo individual de ustedes o en equipo, y decir, bueno, pues nosotros vamos a recabar estos datos, la explicación concreta de qué es lo que le van a proporcionar. Y así las personas pueden también estar conscientes y tranquilas de decir, ok, nada más te voy a dar estos datos, no te voy a dar mi nombre. No, no es necesario dar el nombre. Bueno, dependiendo qué tipo de trabajo vayan a hacer. Si por alguna razón necesitan contar con el nombre de las personas y más datos que sí se van a identificar, en ese caso yo de verdad les recomiendo muchísimo contar con la autorización en específico. No quiero que partamos del hecho de decir, es que esto está muy complicado y apenas es un ejercicio universitario. Yo no sé si hay aquí personas creyentes, me refiero en una cuestión
me voy a meter un tema, no quiero que me levanten la mano, pero voy a hablar en una cuestión de generalidad. Si alguna persona es creyente o haya sido educada en la religión católica, por ejemplo, lo utilizo como ejemplo porque es la más amplia. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo? Si recibieron esta formación católica, pues obviamente les dijeron, pues te tienes que portar bien para irte al cielo, porque si cometes un pecado, en ese momento puede haber un castigo. Entonces, de acuerdo a esta formación y a esta creencia religiosa, pues tú puedes portarte muy bien toda la vida, pero si cometes un pecado, ¡pum! Vámonos. Y si es pecado mortal, te vas al infierno. Oye, pero es que nada más fue un pecado. Pues sí, pero ese pecado fue suficiente conforme a estas creencias para obtener un castigo. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque al final de cuentas, el hecho de que sean universitarios, y de que no vayan a tener ningún tipo de fin lucrativo con este ejercicio, cualquier otro, no los exime de que la ley pueda aplicarles o que se puedan meter en algún problema. Entonces, por eso es justamente la intención del maestro Vázquez y mi intención de tratar de darles todas las herramientas, no para asustarlos ni mucho menos, sino para que estén conscientes de que tienen que cumplir con cierta normativa que nos ayude justamente a cumplir con nuestras leyes. Entonces, esa es la intención, que no vaya a haber algún problema y que en su vida se vayan acostumbrando a tener este tipo de elementos de trabajo que nos ayuden justamente a cumplir con el marco normativo. Porque en un futuro puede haber algún problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una base de datos se robó, se perdió, o yo estoy muy enojado si yo le di mis datos a alguno de ustedes y después me entero que aparecí en una pancarta, número telefónico en la universidad? No se vale, ¿no? Entonces, yo también como dueño de esos datos y ustedes como personas que los están recabando, tenemos una obligación en términos de la ley. Entonces, traten de contar siempre con la anuencia específica, con el consentimiento expreso de las personas. Pónganle, yo, fulanito de tal, autorizo a el equipo tal a tener estos datos, a reproducir estos datos, de los cuales me informaron para qué son. Perfecto. Ya con eso, ustedes guardan esas autorizaciones y con eso ya no hay ningún problema. En el tema de los menores, que querían tener algunas voces. El tema de los menores es muy delicado, muchachos. Eh, Tengan muchísimo cuidado en el trato de los menores. La autorización de los datos los van a tener que obtener de los padres o de quienes ejerzan la patria potestad a cargo de ellos. Eh, y sean muy cuidadosos. Ahí sí yo les recomendaría tener que hacer específicamente un escrito en el cual los padres les autoricen a poder grabar la voz de los chicos. Y que ustedes van a guardar esa grabación. Si así en su trabajo van a modificar la voz, perdón, no sé cómo se diga de manera técnica esa modificación. Si van a modificarlo para no lograr esa vinculación, está bien, pero al final de cuentas, dentro de sus dispositivos de grabación, van a tener la voz específica de una persona y si es menor de edad, en cuestiones de menores de edad, a fuerzas, ahí sí no se puede tener un consentimiento tácito. No pueden decirle a los papás, oye, mira, aquí está mi aviso de privacidad y nada más déjame grabar a tu niño y lo voy a utilizar para este video. Y que los papás te digan, sí, cómo no. O sea, ahí sí no puede ser un consentimiento tácito. Tiene que ser a fuerzas un consentimiento expreso. Ahí sí que los papás les firmen, perdón que sea tan insistente, les firmen em, el documento donde expresan el consentimiento para autorizar el grabar a los niños, que son únicamente la voz. Yo les recomendaría, de verdad, que cuando hagan este ejercicio,
además de que tengan la autorización, sí modificaran la voz del niño. Así como si hubiera una imagen del niño en particular, no sé si han visto, ya todo por ley también todas las imágenes de los niños se tienen que difuminar. Yo entendería que así como se difumina el rostro en una fotografía, en un audio también se modificará su timbre de voz, también por una cuestión de protección del menor en ese sentido. También tendrían que modificarlo. No creo que sea difícil y serían las dos situaciones con las que tendrían que contar. Y obviamente también informarle de manera muy clara a los padres de familia cuál es la intención de grabar ese video. Insisto, y solamente también tratar de grabar, tener todas las medidas de seguridad posible. No sé si vayan a grabar video. Si van a grabar video, yo también les recomendaría cuidar, pues es que no es recomendación, tienen que hacerlo por también la ley de protección de menores, tienen que, no se pueden grabar las caras. Entonces, ya sea también ustedes en el momento de hacerlo, grabar desde un plano, ya sea de la nuca y aún así, o en un plano oscuro, algo que no nos permita ver al niño en particular. Si van a sacar igual algunas fotos para acreditar que están haciendo este trabajo, digo, no sé si son parte de las reglas o de lo que tienen que documentar al hacer su trabajo, que hicieron su trabajo de investigación y que estuvieron entrevistando al menor o a la familia, igual, o sea, cuando entreguen ese trabajo final y eso, procuren siempre difuminar los rostros de las personas que no estén involucradas, que no sean los miembros del equipo, que no sean los alumnos, todas esas personas con las que interactuaron, difuminar siempre sus rostros, difuminar bueno, modificar su voz. Entonces, sí van a tener que contar con esos consentimientos expresos y tener ya también en el futuro después esa situación. Y también ya después determinar dentro de su clase, dentro de su equipo, qué van a hacer también ya después con esa información. Si en el momento que se entrega, si es posible ya hacer la destrucción o depuración de esa información para que no estén guardando también cierta información que no les corresponde, que ya termine una finalidad y que ya no es necesario mantener. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna intervención? ¿Alguna duda en específico? ¿No? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque al final de cuentas, si existen sanciones, independientemente de hay sanciones económicas que podríamos caer y a nadie nos gusta que nos estén multando. Entonces, son sanciones onerosas que podríamos caer por hacer uso inadecuado de este tipo de información. El hecho de no ser instituciones como tal, eh, no, no nos exime justamente de la observancia de la ley y podemos ser sujetos de este tipo de sanciones. Si alguien eh, pudiera acusarlos de lo que sea, no dar motivos. Si me dicen, es que vamos a hacerlo en confianza con la familia y todo eso, está perfecto, háganlo, pero y también como abogado les digo, o sea, estamos ante un ejercicio que estamos tratando derechos de personas y yo he visto que familias se han destrozado por herencias. Entonces, al final de cuentas también muchas veces es mejor documentar las cuestiones de la mejor manera posible para evitar algunos problemas. Háganlo con su familia, háganlo con sus conocidos, pero
háganlo como un ejercicio de profesionalización, porque en un futuro, seguramente en el ámbito en el que se desempeñen, no importa si sea privado o público, van a tener que cuidar esta información. Entonces, son mis dos sugerencias. No sé si hay alguna duda en concreto. Traté de hacerlo lo más específico posible. De todos modos, le voy a mandar al profesor un par de presentaciones que nos ayudan a nosotros mucho para justamente hacer esta plática donde vienen algunos tópicos del consentimiento, etcétera. Si les quiero mandar ese video, véanlo, de verdad es un video que nos ayuda a pensar mucho, aparte es divertido, o sea, divertido que uno se preocupa, uno se empieza a verlo así. Es muy posible que ya más de uno lo haya visto. Si ya lo habían Eric, visto, vuelvan a verlo para perdón, hacer. Sí, dime. surgieron dos cuestiones aquí Ujú, que levantaron la mano los compañeros. Primero fue Nayeli. ujú. Dime, Nayeli. Bueno, antes que nada, pues mucho gusto y gracias por estar aquí, Eric, tomarte el tiempo. Y bueno, lo que pasa es que mi investigación gira en torno al protocolo de actuación e intervención contra la violencia de género de la UAC. Y en la investigación, como tal, se quieren ver los fallos que ha tenido el primer protocolo, los errores y demás, pero también consideramos que puede ser muy rico para la investigación, para nutrirla más, el pues poner algunos testimonios de personas que ya pasaron por el protocolo para ver su experiencia o si realmente es eficiente. El objetivo es ver si se está pegando el protocolo a los lineamientos, pero las personas que han pasado por este proceso como tal sí son menores de edad, de hecho son de la preparatoria UAC aquí en San Juan del Río. Ellos Ok. ya les tocó pasar por esta parte y pues si aún no sabemos si sí llevar a cabo como tal esta recabación del testimonio o no, porque pues volvemos, es pues sí, algo muy personal, datos muy particulares en este caso de ellos y sobre todo el que es menor de edad. No sé si sí sería bueno el hacerlo y si sí, pues bajo, como tú mencionas, estos lineamientos de pues que los papás estén enterados o demás. Mira, la cuestión de que si sería bueno incluirlos, bueno, pues para el objeto de la investigación, sin duda sería muy interesante. O sea, eso no queda la duda. Eh, Aquí el tema principal sería, yo lo vería dos problemas, Nayeli. Primero, ¿cómo los vas a identificar? Esas personas. Y es el primer punto. Yo no sé si, eh, porque obviamente si le preguntas a la universidad, hoy quiero saber quiénes han presentado estas denuncias, pues te van a decir que esa información no te la pueden proporcionar, menos tratándose de alumnos de la prepa, ¿no? Eh, entonces, el primer problema que yo vería práctico sería ese, ¿cómo vas a saber tú y cómo vas a acceder, qué personas sufrieron esta situación, pasaron por esta situación y la tuvieron? Primero que resolver ese tema, yo lo veo un poco complicado. ¿Dónde lo sacas? Suponiendo que se resuelva, no sé, que mandes, que hagan, no sé, distribuyan algún volante, ¿no? Decir, oigan, si alguien hizo uso de esto y quiere apoyarnos a nuestra investigación, lo esperamos tal día en la cafetería y ya, Es y que ahí y tuvimos llega el una persona, acercamiento, puede ser. disculpa, Sí. tuvimos el acercamiento porque nos tocó ver y bueno, estar ahí con los chicos cuando fue el caso de de los maestros que acusaban y denunciaban como tal, que hacían actos pues no prudentes como tal con las chicas ahí en la universidad, la preparatoria, este las alumnas más bien que sufrieron y denunciaron a los maestros, tuvimos el acercamiento con ellas, porque fuimos digamos como a reportear algo así la situación, entonces tenemos el contacto de las Ok. chicas.
Ok, pero ok. pues como que un poquito, bueno, todavía no sabemos realmente. Mira, si ya, o sea, mira, qué bueno que ya tienen ese contacto, porque si no se hubieran metido en problemas previos. Vamos a obviar eso que ya lo tienen. Mira, la solución más fácil que yo vería de bote pronto es si alguna de esas muchachas ya fuera mayor de edad y ya como mayor de edad pudiera esa misma persona platicarte su experiencia y sus datos y todo eso, al final de cuentas, dentro de su manera, obtienes el consentimiento de esta persona, de esta muchacha, de este muchacho, digo, porque pueden ser de ambos, obviamente. En particular, si ya fueran mayores de edad, ya es su propia responsabilidad el compartir su propia circunstancia. Si fueran menores de edad, sí, mi recomendación sería pues va a ser un poco complicado, obviamente, o sea, insisto, porque la pertinencia de contar con su testimonio, pues es importantísima, o sea, no solamente por el trabajo académico, o sea, y no es por la cuestión del morbo, estamos ante una situación realmente grave de circunstancias que no deberían de estar pasando y necesitamos mostrar, mostrar empatía con ello, ¿no? Entonces, eh, si todos son menores de edad y el contacto con ellos, sí, yo creo que sí van a tener que generar un poco esos vínculos con las personas. Ujú. Y se me ocurren dos cuestiones, o que se junten con los papás y los obtengan, ujú, o que les hagan llegar esos testimonios de manera anónima, ujú, pero por escrito, ujú, y únicamente de esa manera para no poder vincular o no meterte en ese tipo de cuestiones. Pero vamos, si me preguntas por la pertinencia, me queda claro que para su trabajo es súper pertinente, pero sí es un tema muy delicado. Si son menores de edad, es un tema muy delicado. Te lo pongo a contrario censo. Todos ustedes ya son mayores de edad, supongo. Ujú. Inclusive, si, porque me ha pasado en universidades y eso, que de repente nos dicen la gente, oigan, fíjese que está viniendo el papá o la mamá de uno de nuestros alumnos porque quieren ver las calificaciones. Y los papás es, oye, pues ¿cómo no puedo ver las calificaciones o enterarme? Mi hijo o mi hija no me entrega las calificaciones y quiero ver. Y pues yo soy su papá. Y la universidad con todo el derecho del mundo, y no derecho, obligación, tiene que decirles, oiga, señor, pues qué bueno que usted es el papá o la mamá del menor, pero ¿qué cree? Su hijo ya es mayor de edad y nosotros no tenemos autorización para entregarle las calificaciones de su hijo. Por más hijo que sea de usted o hija, no podemos entregarle esa información. Entonces, a contrario censo, si se trata de menores de edad, no podemos obtener esa información de los menores de edad sin el consentimiento de sus papás. Ujú. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, sí véanlo de qué manera, pero igual y a lo mejor en un momento de esos, eh, a lo mejor alguna de esas chicas o chicos que puedan dar su testimonio, a lo mejor ya ahorita es mayor de edad y a lo mejor pueden evitarse el tener el consentimiento del padre o la madre porque ya tienen el consentimiento de esa persona que ya es mayor de edad. Ok, bueno, muchas gracias. Luis había también levantado la mano. Hola Eric, es un gusto que estés con nosotros. La verdad es Luis, que mucho gusto. gracias por compartirnos pues unos momentos de tu tiempo, ¿verdad? Quisiera preguntarte, entonces, si no es posible que estos datos sean con fines de lucro, podemos nosotros extenderle una indicación tal vez a los profesores que no las utilicen como una fuente, o sea, que no las puedan citar. ¿Por qué a los maestros? Pues no sé, tal vez alguien la quiera, tal vez alguien tome
pues la investigación que estamos haciendo como punto de inicio para hacer otra. Ok. Mira, ¿no? Es muy interesante esto que planteas, Luis. Las propias leyes que señalo tienen dentro de su marco normativo, lo que pasa es que no fui muy específico, no me metí con eso. Tiene que haber un mecanismo para compartir los datos que sean muy precisos y tienes que tener la legitimidad para hacerlo. O inclusive también decirle a la persona, informarle eso. Si es un motivo de investigación, eh, ¿qué puedes proporcionar? Ahora, yo quiero pensar, Luis, que dentro de su investigación, por ejemplo, tú en particular, tú eres el que va a recabar los datos en específico de Pedrito Pérez y de Juanita Gutiérrez. Les vas a preguntar cuántos años tienen, cuál fue su sexo, cuál fue su preferencia, etcétera. Pero en el momento que tú entregues la información o tu trabajo, quiero pensar que esos datos van a estar procesados de manera estadística, que no lo vincules ni a Pedrito ni a Juanita. Tú no vas a entregarle a tus maestros esa base de datos de información. O sea, porque tú lo que vas a entregar es una investigación, digamos, ya procesada. Pero en este caso en particular de los testimonios, seguramente el testimonio de todos modos no le vas a poner nombre y apellido, vas a poner o un nombre ficticio o un nombre X, testimonio de Raquel. Y a lo mejor vas a terminar poniendo, Raquel es un nombre ficticio que se utilizó para cubrir ¿cómo se llama? La identidad de la persona. Eso, vamos, es completamente válido. O sea, el chiste es que tú tengas el soporte documental de eso. ¿A qué voy con todo eso? Eso no se lo vas a entregar a tu maestro. O sea, si los maestros posteriormente dentro de ese trabajo quisieran conformar una nueva investigación, van a trabajar sobre tu investigación que ya está procesada. No tendrían por qué pedirte los datos de la persona que realmente se llama Raquel. Ahora, si lo intentaran y todo eso, la única posibilidad que yo viera que fuera posible eso sería que lo contemplaran así ustedes desde el principio y así se lo avisaran a las personas. Decirle, es que es para un trabajo de investigación que vamos a entregar y además podría ser un trabajo de investigación de otras áreas de la universidad y que también nos autorices a compartir eso para otras áreas de la universidad de información. Si se lo informan así a las personas y tienen la certeza y la constancia de que así se lo dieron a conocer, vamos, sí podrían compartir esa información, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, ¿dónde está un poquito la trampa? Y perdón que lo maneje así, pero a veces termina siendo un poquito, el diseño un poquito la trampa. Me imagino que a ustedes les hablan por teléfono para ofrecerles servicios bancarios y créditos y cosas así. ¿Les hablan a sus celulares? Me imagino que más de alguno sí le habla. Y si no, ustedes a sus papás o a sus hermanos mayores, etcétera. A mí generalmente me hablan. Y de repente me hablan de bancos con los que yo no tengo contratados. Yo no tengo un contrato. Y dices, oye, si yo no tengo servicios contigo, ¿por qué tú me estás hablando, banco fulanito de tal? Si yo me voy a los avisos de privacidad y a las reglas que ellos me dijeron, seguramente en el aviso de privacidad dice que les autorizo a compartir mi número para cuestiones de marketing. Entonces, como yo no leí esas letras chiquitas, o aunque sí las leí, como tuve que autorizar porque yo quería a fuerzas tener contrato con ese banco, pues termina siendo un contrato de adhesión y entonces yo ya les terminé dando mi autorización para que otro banco me hablara. Entonces, es ilegal que otros bancos me hablen o muchas veces decimos, así, ¿cómo obtuvieron mi teléfono? Seguramente lo obtuvieron así. Seguramente o no leímos las letras chiquitas o a pesar de haberlas leído y estar en desacuerdo, pues como es un contrato de adhesión, pues no nos queda otra más que aceptar los términos con las que
nos establecen esos bancos y estamos dando nuestra autorización tácita a que se le compartan esa información con otros bancos y son los que nos están hablando. ¿Me explico? Entonces, ahí está la trampa. No están haciendo nada ilegal. Al final de cuentas, mientras la persona que está recabando los datos te informe para qué los vas a utilizar, es completamente válido, digo, siempre y cuando sea un fin lícito. Y por ejemplo, el ofrecer otros servicios bancarios termina siendo un fin lícito. Puede ser un acto de molestia, sí, pero no es un fin ilícito. O sea, que alguien te pretenda vender algo no está mal. Y más porque ellos dicen, pues yo ya te avisé. ¿Me explico? Entonces, esa es un poquito la trampa. O sea, si es para un fin lícito y ustedes desde el principio le avisaron que esa información puede utilizarse no solamente para esta parte de la investigación, sino para una investigación posterior más grande, pues puede ser, o sea, siempre y cuando le avisen a la persona desde el principio, ¿no? Pero, pero sí, también me quedo con el tema de que seguramente ustedes van a procesar más datos y ya los datos mucho procesados y estadísticos se van difuminando un poquito en el tiempo, ¿no? Ahora, si tú vas a poner mi nombre, me dices, es que quiero que el testimonio de Eric Hernández salga así como tal, de Eric Hernández, pero además, esto es mi parte de investigación, pero además va a ser para la tesis y además se va a incluir en un libro, en una publicación que va a hacer la universidad, pues a lo mejor yo no tendría problema siempre y cuando me avises desde el principio que se va a utilizar para varias acciones esa misma información y mi nombre. Y a lo mejor si digo, bueno, es que mi testimonio sí me interesa que esté hasta en varias publicaciones de la universidad y te doy mi consentimiento de manejar esos datos y que manejes mi nombre y que ese es mi testimonio, bueno, se vale, ¿no? De acuerdo, gracias. Ahora ahí, particularmente, digo, retomando un poco lo que salió del tema de la publicidad en el teléfono, recuerden que existe el registro público para evitar la publicidad, REPEP, donde ustedes pueden meter su número para evitar que les molesten. Cuando les llaman y como particularmente las empresas llaman y están grabando todos los teléfonos, bueno, si ustedes ya registraron su número, es importante recordarle a la empresa que su teléfono está en este registro para evitar la publicidad. Y usualmente, bueno, a mí me ha funcionado que algunas compañías sí dejan de llamarme, ¿no? Más como porque queda el registro de que, bueno, pues al final de cuentas están violando la ley, pero bueno, es la recomendación, lo hacen en 2 minutos, ¿eh? En la página de la Profeco buscan REPEP y les aparece. Pero digamos, este es solo un ejemplo también como para que ustedes vean la importancia eh, que hay para la protección de datos y cómo la ley al final de cuentas va afinándose para esto. ¿Hay alguna otra duda en particular de sus trabajos? Lamento mucho que no esté Víctor, porque Víctor tenía un tema ahí particular con algunas personas que iban a entrevistar, pero bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta directamente relacionada con la protección de datos de las personas que están entrevistando o grabando incluso. Yo tengo dos dudas. Una es por parte del trabajo y otra es sobre la información que nos acaban de dar. Ajá. Adelante, Jennifer. En la recolección de datos estadísticos, donde por lo general estamos generando como encuestas, pues me he dado cuenta que no pedimos el nombre. Entonces, ¿cómo le haremos para validar la existencia de esos datos? A ver, mira, aquí tenemos bueno, perdón, les acabo de mandar por chat, al chat de aquí de Zoom, mi cuenta de correo por cualquier duda o aclaración o cuestión que tengan en esta materia, con toda confianza y con muchísimo gusto les pudiera responder cualquier situación, inclusive si lo quieren compartir con el compañero Víctor que no nos está acompañando. Ahí está
mi correo para cualquier situación. Perdón, el tema de información estadística y de datos personales. Aquí tenemos una situación en concreto respecto a qué son los datos personales. Y los datos personales es toda información que nos ayuda a identificar, que hace una persona identificable, que nos ayuda a identificarla. Te podría decir que el nombre es el dato personal por excelencia, pero no es el único, y muchas veces el nombre, dependiendo de las circunstancias, termina siendo un dato público, en términos de la ley de acceso a la información, en términos de la ley de transparencia y acceso a la información, muchas veces el nombre termina siendo público. Entonces, la ley de protección de datos personales se ocupan de proteger otro tipo de datos sensibles. Y esos datos sensibles son muchísimos. A lo mejor si yo te doy un número aislado en el cual una edad, no te puedo decir un número, 50 años. Pues mientras no tengas con quién vincular ese número, pues no es un dato personal, es un dato aislado. El problema es cuando empiezas a utilizar diversos datos que nos ayudan. Voy a poner un ejemplo. Ahorita nada más tenemos estamos 4 personas con reproducción de video. Les pido disculpa a ellos porque los voy a utilizar de ejemplo. Si yo te dijera que en este salón virtual existe una persona que es morena, que está en su casa y que utiliza una playera verde, ya reduje a 2 personas. O sea, la playera verde no es un dato personal per se. O sea, cómo nos vistamos puede ser una representación de nuestro desarrollo, de nuestra forma de ser, pero no correspondería a un dato personal per se. Pero en estas circunstancias, en un grupo reducido, si yo estoy diciendo que una persona tiene además, esta persona que tiene una playera verde, tiene además diversos cuadros colgados, bueno, o parecieran unos cuadros colgados en la pared de su casa y está sentado con una frazada a cuadrículas, yo ya les describí a Nahum. Y yo no necesitaba saber ni dónde está ni cuándo nació Nahum, ni su preferencia sexual, ni su religión. Para efectos de este chat, si yo terminé describiendo al compañero Nahum, entonces para efectos específicos, su playera y su frazada a cuadros me ayudaron a identificar a esa persona. Entonces, la generalidad de los datos son eso, o sea, y es por eso que tienes, que generalmente a lo mejor vas a ocupar a lo mejor puros datos de sexo y edad. Pero en el momento que tú le vas a preguntar y hacer una encuesta a Pedrito y a Juanita, cuando le preguntas a Pedrito, quiero saber tu sexo y tu edad para fines estadísticos, en ese momento fue individualizado y son datos personales de Pedrito y de Juanita el saber su edad y su sexo. Ya después, cuando vacíes los datos y los manejes como pues rangos de edades o tantos hombres denunciaron esto, tantas mujeres denunciaron lo otro, ya se diluyen los datos. Ahí sí ya no hay manera de vincular que Pedrito o Juanita fueron los que te respondieron, porque ya están procesados. Pero en el momento, en el acto inicial que le preguntas sus datos personales, ahí es cuando tienes que informarles qué datos, para qué, etcétera, para que esas personas se sientan tranquilos, porque a mí no me importa mucho el resultado en sí del estudio estadístico. A mí lo que me preocupa es que te estoy diciendo que yo soy Eric Hernández y que tengo 43 años. ¿Me explico? Entonces,
para mí, el acto en el momento que me haces la entrevista, a mí lo que me preocupa es cuando estás preguntándome a mí, y te estoy diciendo mi edad, mi sexo y mi preferencia sexual, o si he sido víctima de algún tipo de abuso. Porque es en el momento, o sea, yo cuando te estoy dando esos datos es cuando yo quiero es cuando estoy vulnerable. Ya en el paper, en el documento que entregas, bueno, dentro de la estadística, dentro de los personas, de hombres, heterosexuales del rango de edad de 30 a 50 años, el 10% dijeron tal cuestión y el otro porcentaje tal cuestión. Ahí ya no me importa, ahí ya no me puedes identificar. Mi problema es cuando me identificas en mis datos iniciales cuando te los estoy proporcionando. Ahora, para complementar un poco la respuesta, recuerda, Jennifer, que siempre existe un margen de error que se considera justamente debido a que puedan ocurrir diversas cosas al momento del levantamiento de la encuesta. Es decir, y aquí voy a poner un muy mal ejemplo como sociólogo, ¿no? Cuando estaba en la carrera y nos tocó ir a levantar unas encuestas a San Joaquín, yo tenía un compañero, de todos los que fuimos a caminar y a levantar las encuestas, uno de mis compañeros le pareció más fácil tirarse abajo de una sombrita y como justamente no necesitaba el nombre o la firma en específico de los domicilios que le tocaba censar, pues se le hizo fácil llenarlos, ¿no? Al final de cuentas, esta información, pues evidentemente va a ser información que salga errónea y está considerado, digamos, dentro del margen de error que pueda llegar a existir, o que alguien en su casa, no sé, por alguna cuestión de vergüenza decida mentir y decir que tiene, no sé, más focos o un piso distinto o un acceso a algo específico, bueno, pues tampoco lo podemos evitar al final de cuentas. Entonces, bueno, es como para que ustedes también piensen que ahí la ética de la persona que está levantando la información, pues evidentemente atraviesa en gran manera nuestros estudios y no hay forma de tener una certeza al 100%. Ha ocurrido en algunos casos, particularmente de la política nacional, cuando solicitan revelar alguna fuente, ¿no? Nacional e internacional, porque le están diciendo al periodista, a ver, tú estás asegurando que pasa esto, que además es algo ilegal, ¿no? ¿Cómo lo estás sustentando? Y ahí el periodista, bueno, tiene todo el derecho de reservarse, no nada más tiene el derecho, tiene la obligación de reservarse las fuentes para no poner en riesgo a las personas. Eso genera una discusión también que va más por otro lado respecto a si estas fuentes anónimas acaban siendo información fidedigna, ¿no? Para una investigación. Si tú estás entrevistando a un exfuncionario que fue director y que tiene las pruebas, al menos él, ¿no? De correos o que te haya mostrado algo, bueno, pues tú puedes meterlo como fuente anónima en alguna investigación. No obstante, si es una persona que es el primo del tío del hermano del vecino que medio escuchó algo, pues también ahí tu fuente puede ser muy discutible, ¿no? Pero digamos, ese espacio entre una fuente ética, ¿no? O que tú como periodista aceptas y una que pueda ser ahí medio chafa, pues más bien va a quedar en ti, ¿no? Al final de cuentas, tú puedes refugiarte justamente en esta cuestión de la privacidad de la información como para no tener que brindarla. No sé si quedó resuelto, porque después sí no había Axel que también quería preguntar, pero ¿hay algo más que quieras andar, Jennifer? Sí, este es en torno a la explicación que nos dio hace un ratito sobre los avisos de privacidad. ¿Existe algún apartado? Sí, existe un apartado dentro de los avisos de privacidad de la institución con la que no estoy de acuerdo. Simplemente no se fija. Perdón, Jennifer, no sé si solo fui yo el que no escuchó. No, se cortó. Se cortó. Sí. Mejor se lo De nuevo. escribo en Ya el te estás chat escuchando bien. porque
no. Sí, ¿sabes qué, Ah, Jennifer? Si quieres, ok. mándalo al chat. Si existe algún apartado dentro de los derivados. Sí, se me hace que tiene algunos problemas de conectividad. Sí, sí se ofició. Sí, Jennifer, mándame la pregunta al chat Al o al chat. correo y con mucho gusto te lo contesto porque nada más escuché alguna duda que tenías del aviso de privacidad, pero se cortó. Sí, mándalo por aquí al chat y ahorita lo leemos. Axel, mientras tanto. Eh, Hola, gracias por acompañarnos, Eric, antes que nada. Un gusto. Eh, Tengo una duda que en el caso de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y pues ya espero me lo pueda resolver. En el caso de que entrevistamos a una persona y esta persona menciona el nombre de alguna tercera persona, alguna institución o algo así, ¿no? Y pues lo que ellos declaren al meterlo nosotros en la investigación ya entra como responsabilidad nuestra, o lo que ellos declaren se considera pues solamente de ellos y pues nosotros como que nos deslindamos más o menos de responsabilidades de lo que ellos aseguren o algo así. Bueno, al final de cuentas, cada quien es responsable de lo que diga. O sea, YouTube, el testimonio y la apreciación siempre son una responsabilidad de quien los emite y únicamente ustedes como profesionistas al reproducirlo tendrán que eh, ser muy claros en ese contenido, en esa precisión, ¿no? O sea, de lo que ustedes van a ser responsables es de lo que ustedes están resguardando, de lo que ustedes están allegando como testimonio, como documentación específica y personal. Ya como lo procesen y lo pongan, bueno, al final de cuentas, si una persona pues se engañó y dijo, vamos a poner una encuesta, no sé, que votaron por tal candidato a la dirección en lugar del otro y pues de repente te sale todo alterado porque pues todas las personas que tú les preguntaste dijeron que iban a votar por tal candidato de director y terminó siendo director a otra persona, pues puede haber ahí una discrepancia. Bueno, pues al final de cuentas tú estás procesando los datos que tú obtuviste, tú no, o sea, no estás obligado a ir a verificar que efectivamente hayan votado por un candidato en lugar del otro, ¿no? Ese tipo de información se entiende que pues, es responsabilidad de los otros. Aquí lo que yo me refiero y en este tema de datos personales es la responsabilidad que ustedes tienen en el manejo de esos datos sensibles de manera individual con las personas. Ya dentro del marco de la investigación y todo eso, no es que se pierda la responsabilidad, bueno, obviamente son responsables. Si dijeron si a la persona le avisaron que su preferencia sexual la iban a utilizar únicamente para dato estadístico, para saber, no sé, cuántas personas son heterosexuales y cuántas personas son homosexuales, está bien. Si lo terminas utilizando después para decir, ay, fulanito me dijo que era heterosexual y o sea, ya estás utilizando un objetivo diverso al que tú avisaste para el cual ibas a obtener la información. Y eso es lo que ya no se vale, ¿no? O sea, la responsabilidad es respecto a cuál es el objetivo que le informaste a la persona para utilizar esos datos personales y si los usas de manera distinta, pues obviamente si eres responsable, ¿no? Pero en principio no eres responsable por lo que te digan, sí por lo que tú recabas. Ya llegó la pregunta de Jennifer al chat. No sé si Axel quieres ahondar algo más, ¿tienes alguna otra duda Sí, o tengo quedó otra. Ajá. Sí, quedó resuelta esa ahí, pero tengo otra. Igual, me parece que ya lo comentaba hace rato, pero pues creo que estaría bien recordármelo porque pues no escuché muy bien. ¿Es hasta dónde o sí, hasta dónde se puede o debe guardar el anonimato de una persona?
¿Hasta dónde se puede o debe guardar el anonimato de una persona? Hasta donde tengas la autorización de esa persona en reproducir su testimonio. Si tú me dijeras, oye, Eric, te quiero entrevistar a ti y quiero tu testimonio en tal circunstancia, yo te dijera, oye, con mucho gusto te lo doy, pero no me puedes citar, lo tienes que poner como anónimo, pues tendrías que respetar esa situación mía, o sea, porque no te estoy autorizando a citarme con mi nombre, ¿no? Si yo te digo, sí, efectivamente, yo no tengo ningún problema que me cites y pongas mi foto y que digas que yo dije y no tengo ningún problema, yo lo que te recomendaría es ok, perfecto, todo eso que me estás diciendo, Eric, de que estás de acuerdo, nada más pónmelo por escrito, porque después si cambias de opinión, no quiero que me andes demandando o diciendo que yo te cité y que tenía que ser anónimo, ¿no? Aquí tengo tu autorización y tu consentimiento de que te iba a citar a ti y que iba a poner tu nombre y que iba a poner tu testimonio, ¿no? Entonces, ahí entra un poco más esa circunstancia de no tanto en qué casos se puede y en qué casos no, sino más bien es cómo lo acordaste tú con tu fuente, qué fue lo que acordaron y tú cómo estás, eh, respaldado respecto a esa autorización. Ujú. Y creo que va muy de la mano con la pregunta que hace Jennifer. Dice Sí. si existe algún apartado dentro de los avisos de privacidad de alguna institución con el que no estoy de acuerdo. ¿Este apartado se puede modificar o simplemente no se firma? Mira, Jennifer, la pregunta es muy interesante y la respuesta no es tan fácil. Si es posible, si es posible que si un aviso de privacidad se considera inadecuado porque están pidiendo cosas que no tienen que ver con nada o no existe una explicación muy lógica, si pudieras dar pista a las autoridades en caso de avisos de privacidad hechos por particulares, tendría que ser al INAI. Si en caso de sujetos obligados, si son estatales, sería con nosotros en Infocro. Si fueran sujetos obligados nacionales, también sería con el INAI. La parte complicada sería acreditar que se está violando alguno de los principios que la propia ley establece para poder recabar datos personales. Entonces, eh, la respuesta es sí se podría llegar a hacer para hacer una modificación, pero no es tan fácil. Estoy pensando, es que si en el banco me están avisando que van a compartir mis datos con otra institución bancaria para cuestiones de marketing y yo no estoy de acuerdo, ahí va a ser muy difícil que lo cambies, porque el banco te va a decir, a ver, pues este es mi aviso de privacidad y yo te estoy, o sea, si quieres mi servicio, fírmale, si no quieres mi servicio, pues estás en derecho de no firmar con otras personas. Entonces, los contratos de adhesión siempre son un poco cuestionables, no son ilegales, pero siempre son cuestionables. Los contratos de adhesión son aquellos en los que no nos permiten hacer una negociación de igual a igual para acordar las cláusulas del contrato. Cuando vamos a contratar a Telcel o a un banco o una grande empresa, pues ellos ya tienen sus contratos que ya tienen determinados y si quieres su servicio con ellos, fírmale. Si no, pues nadie te obliga a firmar con ellos. Entonces, si pudiera cambiarse, insisto, poniendo algún tipo de inconformidad, pensemos en el INAI o con nosotros, dependiendo la circunstancia, en el cual pudieran acreditar, oye, están pidiendo requisitos de más o están dando una finalidad que no va acorde con la institución, o están violando, considero que están violando tal principio, si pudiera haber algún tipo de orden de una autoridad de modificar o replantear ese aviso de privacidad, sí se podría en estricto sentido.
en el momento que tú llegas y le digas a un particular, oye, no estoy de acuerdo con esta parte de tu aviso de privacidad, y cámbialo, obviamente no sería tan fácil como que manejarlo así en ese momento. La gente se va a amparar con la libertad de contratación y te va a decir, oye, pues ese es mi aviso de privacidad y yo cuido tus datos personales y yo de esa manera y yo estoy pidiéndote datos personales, esos que están ahí, porque yo los necesito para mi servicio y si no los quieres, con todo gusto, pues busca otro proveedor para el servicio que estés buscando, yo no lo requiero, ¿no? Entonces, eh, no es nada fácil, pero sí se pudiera acreditando que se estuviera violando alguno de los principios que establece la propia ley. Y aquí el problema, la última parte de tu pregunta, o si simplemente no se firma, el problema es que si no firmas o no aceptas ese aviso de privacidad, es muy probable que no te quieran dar ese servicio, ¿no? Entonces, ahí sí ya es una cuestión completamente individual de valorar si algo te molesta tanto de un aviso de privacidad que te lleve al hecho de no poder, de no poder firmar, ¿no? Y aquí creo que también no valdría o nunca está de más, sobre todo porque, bueno, hay que tratar de erradicar ciertas prácticas de algunas empresas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de solicitarles pruebas de embarazo, ¿no? Tengo entendido que están prohibidas. Y pruebas también, a menos, yo supongo que hay algunas excepciones como las de seguridad en cuestión de toxicología, ¿no? Pero creo que tengo entendido que tampoco una empresa te puede pedir un, un análisis de drogas, por ejemplo. Sí, pudiera, ahí son temas bien complicados. La propia ley establece en qué casos te pueden poner eso. Por ejemplo, un, un examen de no gravidez, pues únicamente tendría que ser válido en tratándose de contraer nupcias, en caso de matrimonio, y digo, porque hay una cierta lógica, si se trata, había una posibilidad de, esto se presenta sobre todo, por ejemplo, en divorcio voluntario, que el juez te pide que presentes un examen de embarazo. Y ahí lo que se trata es de proteger al menor, porque si, por ejemplo, el menor, o sea, estás iniciando tu proceso de divorcio y ya estás embarazada, pues el juez tiene que saber eso, entonces ya no puede ser voluntario sin eh, ponerse de acuerdo en cómo o sea, vas a enfrentar tus obligaciones con ese hijo que está ya concebido. Entonces, la ley trata de proteger eso. Digo, salvo casos de ese tipo, para ir a una empresa y pedir trabajo, pues sí podría ser un tema eh, de de, se me fue la palabra, de discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la discriminación por ley está prohibida. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues sí, lo importante es hacer la denuncia correspondiente de si quieres entrar a trabajar a un lugar y te están pidiendo un examen de este tipo, pues es un tipo de discriminación que no tendría por qué ser necesario. En una primera instancia, pues ahí ya también sería pleito porque la empresa te diría, pues es que son mis requisitos para entrar y hazle como quieras. Y muchas veces el problema es que ese hazle como quieras, híjole, la persona no, no prosigue ese camino que pudiera ser, no pone, por ejemplo, la denuncia ya sea en derechos humanos o ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de que no se sabe, no se puede ir a hacer una inspección y ponerle una sanción justamente a esa empresa por estar pidiendo ese requisito para reclutar a su personal, ¿no? Entonces, ahí entramos en muchos problemas de los que tenemos, problemas de diseño en nuestro marco normativo, pero
salvo cuestiones muy, muy, muy específicas, o muy que tengan cierto respaldo, en principio no podría haber ningún tipo de discriminación por ninguna circunstancia y no tendrían por qué pedirte este tipo de pruebas porque son completamente invasivas, ¿no? Y bueno, sí terminaría siendo a veces complicado el poder acreditarlas, pero bueno, eso ya es una cuestión diferente a lo que señala el marco normativo, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en específico? Yo, maestro, tengo una duda. Ujú. Bueno, en torno, bueno, aquí los ejemplos creo que eran como con instituciones grandes, por ejemplo, bancarias o como, no lo sé, algo con mayor escala. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en una investigación, digamos, como de este tamaño, chiquita, en la que si de pronto hacemos entrevistas y igual con el individuo al que estamos entrevistando le conseguimos como la firma de que pues se va a utilizar sus datos de esta manera? De pronto, no lo sé, en algún momento nos dice, oye, es que yo ya no quiero que aparezcan mis datos de esa manera, quiero que sea anónimo, pero ¿cómo se manejaría en ese aspecto que es como de forma más personal? Mira, Oliver, yo lo que te recomendaría es justamente evitar esta cuestión de lo personal. Creo que la intención de esta plática y del maestro Vázquez es justamente tratar de quitar esta cuestión de, de lo personal, de lo de somos pequeños y más bien como que empezar a darle el golpe de que hay marcos normativos que desde que ahorita o en el marco de ya el trabajo profesional podamos ir adaptando. Creo que la intención ahorita era justamente sembrar con ustedes la semilla de que esto no es que es un tema complejo, que hay una ley general que protege esto, que aplica para todos y que creo que es importante que empecemos no solamente a cumplir los marcos normativos, sino justamente a aprender de qué se trata esto. Vamos, me queda claro que no son abogados y que no tienen una pericia para hacer un aviso de privacidad, pero son estudiantes que se están preparando y que perfectamente creo que parte del trabajo de investigación sería ir a la ley de protección de datos para ver cuáles son los requisitos para hacer un aviso de privacidad y tratar de redactar algo. De todos modos, si vas a hacer tus escritos para recabarte de la información, pues lo haces. Inclusive creo que hasta te vas a ver mucho más profesional de hacerlo. Y al final de cuentas, cuando te enfrentes en el campo laboral, ya sea que trabajes en una empresa chica, pequeña, grande o en el sector público, pues vas a estar en el entendido que pues, el tema de protección de datos es un tema que tenemos que ir cumpliendo y que hay ciertos requisitos que debemos ir contemplando, ¿no? Creo que esa es la intención, Oliver, más que nada, justamente quitarle esto que estás comentando de que si es algo más personal. Por eso yo me hacía la mención de las creencias religiosas, o sea, es como pues si le pones una cuestión personal, es como hiciste un pecado y pues ya te fregaste. Pues, tal si aquí justamente cambias esta parte y después te dice a esa persona, dices que yo te dije que tenía que ser anónimo mi testimonio y me pusiste mi nombre. Pues justamente en ese momento Oliver podría decirle, oye, ¿sabes qué? No fue así. O sea, tú me diste tu autorización para no manejarlo de manera anónima. Ahora, en la versión final puedes cambiar, oye, ya no quiero que aparezca mi nombre y te revoco mi autorización, también se vale. Y en ese caso podrás decir, o no entregas tu tarea o dices, ok, entonces dame la autorización para hacerlo de manera anónima. Ah, ok, si es de manera anónima, va, te lo entrego, ¿no? Pero vamos, el hecho también que tú cuentes con una autorización no significa que tienes la autorización para siempre. Si en un momento esa persona te revoca esa autorización, pues ya no puedes utilizarlo, aunque tú digas, no, tú ya me habías firmado y ya te fregaste. No, un momento, o sea, son mis datos, yo ya me arrepentí y te revoco en este momento mi autorización para utilizar mis datos, mi testimonio, etcétera, se puede hacer, ¿no? Entonces, creo que más que nada es empezar a entrenarnos, muchachos, en el sentido
de tratar de evitar problemas. O sea, al final de cuentas creo que pues, ya todos somos adultos, responsables, ustedes están en un proceso de formación. Si ustedes consideran en lo individual que todo esto no sirve de mucho y no hay problema, pues tampoco los podemos obligar. Es como si me dijeran, es que en mi trabajo de investigación, eso de estar citando, haciendo citas al pie, está de flojera, pues yo nada más ya encontré una definición y ya la puse. Oye, pero es que esa definición la creó otro autor, o sea, no hay ningún problema de que la pongas en tu escrito, pero pues hay reglas para hacer trabajos y hacer citas, o sea, pues no te cuesta mayor trabajo darle el reconocimiento a ese autor de esa cita, y por eso se citan las cuestiones, porque pues si no lo pones, pues es un plagio. Oye, pues es que nada más hice una cita, no pensé que fuera a ser problema. Pues sí, pero es un plagio, o sea, el robarte ideas de otras personas sin dar el crédito, pues es un plagio. O sea, así sea muy personal y muy minimizar, pues creo que tenemos que, y la intención creo en este tipo de circunstancias, creo que es irle dando justamente la formalidad que se necesite a nuestros trabajos, etcétera, que al final de cuentas es parte de nuestra formación para profesionalizar en un futuro todo, ¿no? O sea, vamos, digo, a lo mejor en un correo, pues, vamos, a lo mejor puedo tener cierta flexibilidad yo de no ser tan estricto de poner citas, pero pues ¿por qué tendría que poner una cita en un correo, no? Yo creo que hasta en un correo, si vas a mencionar una frase de alguien famoso, pues hasta en el correo lo pones, ¿no? Creo que es una parte de la formación que tenemos, pero es mi opinión, es mi punto de vista y creo que esa es la intención, ¿no? Tratar de quitar esta carga de cuestiones de que, pues es que voy a entrevistar a mi papá, pues qué bueno que es tu papá, pues empieza, bueno, eso ya sería mi sugerencia, empieza a practicar con tu papá esta cuestión de ensayo-error, que después en un futuro ya vas a saber, pues por lo menos tener cierta noción de cómo hacer las cosas, ¿no? Esa es mi sugerencia y mi recomendación. Vale, muchas gracias. Y hay ejemplos, yo creo, al respecto. No sé si escucharon la polémica de esta entrevista que hizo un reportero de Proceso a la antigua embajadora de Estados Unidos. Al final de cuentas, cuando fue cuestionado el reportero lo que dijo es, yo aquí tengo el respaldo de mi audio, por así decirlo, y con esto pues queda exactamente literal lo que mencionó esta persona. Lo mismo con estas cuestiones de privacidad, ¿no? Es preferible tenerlas ahí guardadas y que no se usen a que las necesiten y no las tengan. ¿Me explico? Claro. Y esto particularmente es importante en cuestiones tal vez de una investigación de la universidad, pues no tengan tantos conflictos, o sea, no pasa de una molestia, un enojo, etcétera. Pero si ustedes están ejerciendo allá afuera y están haciendo un video para una marca comercial, donde salió 2 segundos un cameo de alguien que se vio y que no tienen su autorización, olvídense, muchachos, ¿no? Olvídense, porque se van a meter en un conflicto grande, van a meter a la marca en un conflicto. Entonces, siempre, bueno, estas cosas no se, piensen las que no se hacen pensando en que va a ocurrir algo, o sea, más bien se hacen siendo consciente de que si hay algún conflicto, ustedes tienen ya esta cuestión de la privacidad. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda en particular? Si no, para agradecerle al comisionado, muchas gracias, Eric, por acompañarnos. Me parece que afortunadamente, bueno, el contacto con ustedes a través de también Víctor Jaramillo, pues es constante y muy a menudo van ustedes a hablarle a los muchachos de cómo generar una solicitud de información, que esa es otra fuente importante de información con la que yo no abordé. Digamos, yo enseño como los instrumentos básicos para recabar información, pero les compartí la tesis que hice, donde, bueno, la mayor fuente de información que yo obtuve, pues fueron las solicitudes de información hechas mediante la plataforma, ¿no? Y creo que tanto la plataforma como el saber qué tipo de información es pública
el saber que pueden acercarse con ustedes para solicitar, es decir, ir con ustedes y decirles, yo quiero buscar esta información, no sé si la puedo obtener, cuál es la mejor forma de redactarlo para obtener. O sea, también para eso están ustedes, ¿no? Como para que si hay alguna duda por parte de algún investigador o la ciudadanía, pues ustedes le acerquen este conocimiento y puedan acceder. Perfecto, sí, no, y al contrario, agradezco la invitación, Rafa. De verdad, muchachos, un gusto, con toda confianza. Ahí está mi correo, cualquier duda, cualquier cosa que lo pongan, ahí está. Perdón que sea redundante y cite al profesor Vázquez. Efectivamente, creo que aquí lo que se hace es tener las cosas esperando no utilizarlas. Es como un seguro, o sea, es como, pues yo me puedo arriesgar a manejar un coche. Pues sí, o sea, pues mientras no choques y no uses tu seguro, está bien, ¿no? Digo, insisto, son marcos normativos, efectivamente terminan siendo a lo mejor una cuestión de molestia, tener que hacer un diseño extra y todo eso, pero creo que todo esto al final de cuentas les da una mejor formación, que es la intención. Creo que el que los maestros se preocupen porque tengan las mayores herramientas posibles, inclusive que les puedan compartir sus datos, como la tesis del maestro, las complicaciones a las que se enfrentó, inclusive llegar al grado de cuestionar la pertinencia o viabilidad de esas herramientas de difusión de la información, son completamente válidas, inclusive válidas, interesantes. Podemos después discutir si funcionan o no, o si nada más causan más burocracia, etcétera. Pues todo esto está justamente al motivo del escrutinio público. Pero bueno, al final de cuentas, podemos hacer trabajos de investigación, podemos hacer propuestas, todas se valen, pero en un momento dado también pues hay marcos normativos y aquí voy a citar al titular de la entidad superior de fiscalización del Estado en una plática que nos estaba dando cuando algunos funcionarios estaban muy, muy, muy enojados con la nueva ley general de transparencia. Pues él mató el argumento diciéndole sobre, pues podrá gustarnos o no, pero pues es una ley vigente y es una ley general y tenemos que aceptarla. Entonces, si alguien no está de acuerdo, pues vaya y tramite un amparo. En tanto no pase eso, tenemos que ir cumpliendo nuestro marco normativo. Y al final de cuentas es una parte de una enseñanza y es una parte de la formación. Y yo feliz de la vida, agradezco la atención de ustedes, muchachos. Espero no haberlos aburrido mucho. Espero que haya mucho más dudas. Ahí está mi correo. Cuando termine este encierro, si es necesario, también que tengamos una invitación y hagamos esto presencial en la universidad con muchísimo gusto. Y si fuera aquí también por Zoom, conforme vayan adelantando sus proyectos y sus cuestiones, si es necesario que me puedan invitar otra vez, yo feliz de la vida. Rafa, te agradezco muchísimo, de verdad un honor, un gusto estar con ustedes y de verdad estoy a sus órdenes, muchachos. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy bien. Chicos, ¿hay alguien que quiera agradecerle a nombre del grupo? Un gusto que haya estado con nosotros. Realmente le agradecemos demasiado esta información que nos ha dado. Nos va a ayudar muchísimo en esta parte de la elaboración y recaudación de datos y para ver en dónde estamos cometiendo ligeros errores en esta encuesta todavía. Muy bien, Frank. No, hombre, muchas gracias por tus palabras. Seguramente les ayudaré. Les mando con el profesor Vázquez una pequeña presentación que hacemos. Digo, pues que ahí vienen algunos datos concretos de este tema y sobre todo el video. El video es muy divertido. Ojalá lo puedan ver en el transcurso. Ya cuando se lo tenga él, ya que se los distribuya y con muchísimo gusto nos vemos nuevamente si es necesario. Perfecto. Muchas gracias. Saludos. Pues muchas gracias, Eric. Les pido al resto que por favor mantengamos un rato
esto. No quiero quitarles mucho tiempo, pero bueno, muchas gracias, Eric, por Rafa, la muchas presentación. gracias, muchachos. Gracias, maestro. Hasta luego. Luego. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.